Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de la clase de metodología jurídica. El día de hoy vamos a empezar a abordar ya de manera concreta el tema de la metodología jurídica y un poco de la denominada ciencia del derecho, que pues evidentemente podremos inferir que se encuentran conectadas una con la otra. En este sentido, creo que es muy importante que comencemos eh, hablando acerca de la teoría del conocimiento. ¿Por qué o qué significa esto? Fíjense muy bien. Ya decíamos en sesiones anteriores que la metodología jurídica, su objetivo principal, pues es darnos una serie de pasos que nos permitan construir conocimiento jurídico nuevo. Este conocimiento jurídico, en el justo momento en el que se demuestra, se sistematiza y se organiza en un cuerpo mucho más amplio, es decir, se organiza en la ciencia jurídica, pasa a formar parte de este corpus y por lo tanto adquiere sentido dentro de las lógicas del conocimiento jurídico. Entonces podemos ver que la metodología jurídica, digamos que es el medio para llegar al conocimiento, y el conocimiento, una vez que pasa por todo este método, todo este proceso, se incorpora a un grupo mucho más amplio que es la ciencia jurídica. Entonces, podemos ver ahí que existe un camino de tres fases que nos va llevando hasta llegar a este objetivo final, ¿no? Que es la ciencia jurídica. Entonces, dicho esto, tendríamos que empezar, reitero, por la teoría del conocimiento. ¿Y qué bueno que es la teoría del conocimiento? Pues de inicio es una rama de la filosofía que está centrada, que está enfocada en el estudio del conocimiento humano. Y entonces, bueno, aquí existen de repente muchas confusiones porque hay quienes la confunden con la gnoseología o la confunden con la epistemología. Sin embargo, la naturaleza o la esencia, ¿no?, de la teoría del conocimiento, a diferencia de las otras dos, es reflexionar respecto a la naturaleza del conocimiento, cómo se origina y qué límites tiene. A diferencia, por ejemplo, de la epistemología, que lo que busca es realmente referirse a cómo se obtiene ese conocimiento. No se cuestiona acerca de dónde viene o acerca de hasta dónde llega, solamente cuestiona el cómo se logra el conocimiento. Entonces, aunque sea muy leve, aunque sea muy ligera, podemos observar ahí que existe una diferencia entre ambas ramas de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto simplemente como para explicar un poquito la distinción, pero entonces la teoría del conocimiento, como decíamos, lo que hace es pues ponerse a reflexionar, ponerse a justificar, a explicar las características del conocimiento que se genera y, bueno, en qué condiciones fue que apareció. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del conocimiento científico, que obviamente se genera a través de la aplicación de un método, o podemos hablar, por ejemplo, del conocimiento teológico, que viene de la reflexión y del análisis de el dogma de la religión que sea, ¿no? O podemos hablar del conocimiento artístico, que nace en otro contexto, que viene de otros procesos, que tiene una forma diferente de construir. Entonces, acerca de esto es que la teoría del conocimiento se va desarrollando. ¿Qué significa esto? Que entonces nosotros dentro del derecho tendremos nuestro propio campo de la teoría del conocimiento. Y entonces a partir de esto iremos cuestionando cómo se genera, en qué momento se genera, desde dónde se genera, porque, por ejemplo, no es lo mismo construir una investigación jurídica que parte desde el derecho positivo, es decir, desde el derecho que está vigente, a que tal vez estemos estudiando una situación, un hecho que no está contemplado por la norma, pero que existe en la sociedad y que la intención es traerlo a la norma. Entonces son dos fuentes diferentes de construir conocimiento jurídico y es ahí en donde la teoría del conocimiento va a entrar. ¿Cómo va a entrar? Pues primero entraría cuestionándose acerca de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en conocimiento, de entrada pues, tendríamos que pensar en esta clasificación de tres partes. Evidentemente es muy simplista, ¿no? Hay autores que son mucho más, profundizan mucho más en este sentido, pero digamos que la base para la comprensión la podemos encontrar aquí. Algunos dicen, bueno, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento puede ser hechos, puede ser información. ¿Qué significa esto? Que lo vamos a adquirir, lo vamos a obtener por medio de la experiencia o bien por medio de la educación.
Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté sucediendo un hecho, se esté dando un hecho en la vida real, en la vida social, puede ser una forma de obtener conocimiento. Otra forma es por medio del contenido intelectual, es decir, a lo mejor llega un punto en el que acumulo tanto conocimiento en un área específica que yo mismo puedo empezar a generar conocimientos nuevos en esa área, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede dar muy fácilmente cuando alguien tiene tanto tiempo trabajando en un mismo lugar que sabe cómo mejorar las condiciones de trabajo, el proceso, etcétera, ¿no? Es decir, se genera un conocimiento a partir del propio conocimiento acumulado. O bien, también podemos entenderlo como una certeza cognitiva. Esto es cuando logramos responder a preguntas básicas como qué, cómo, cuándo, dónde se está dando esta situación. Esto no tiene más que ver con el poder explicar la realidad, en este caso la realidad jurídica, y que evidentemente esto se hace por medio del método científico. Ahora bien, ¿qué tan posible es para nosotros conocer? Bueno, pues la verdad es que existen diferentes posicionamientos al respecto. Casi todos estos posicionamientos fueron desarrollados en la Grecia clásica, ¿no? En la época de la filosofía de la Grecia clásica, pero podemos enlistar estos cuatro que son como los principales dentro de la gama de posibilidades que se presentan. Y entonces, de entrada, pues tenemos al escepticismo. Y los escepticistas lo que dicen es, no existe la posibilidad de conocer. Por lo tanto, no podemos llegar a alcanzar verdades ni certezas. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que nuestra capacidad de conocer como seres humanos va a ser limitada y va a ser limitada a nuestras propias capacidades, al conocimiento de nuestras realidades. Pongámoslo en un ejemplo. Yo podría decir que el divorcio express es algo sumamente positivo para la ley mexicana. Pero, o sea, es más como una generalización. Yo podría decir que el divorcio express, obviamente estoy utilizando el nombre popular, ¿no? O incausado, como está establecido en la norma, es sumamente positivo para las leyes, para el derecho. Sin embargo, si esta misma afirmación la llevamos tal vez a un país oriental con otra cultura, con otra forma de verlo, probablemente las personas allá no lo verían así y no estarían de acuerdo en esta situación. Y entonces, ¿qué dicen los escépticos? Como tú no tienes, el ser humano no tiene la capacidad de conocer todas las variantes del conocimiento, no tiene la posibilidad de llegar a una certeza. O sea, yo no puedo lanzar una generalización asumiendo que esa generalización es verdadera, porque yo no tengo la capacidad de conocerlo todo o para poder afirmarlo en ese nivel o en esa categoría. En consecuencia, no podemos conocer. Nuestras capacidades para el conocimiento son limitadas. Por otro lado, el dogmatismo es el opuesto. El dogmatismo dice, pues claro que se puede conocer y claro que se puede llegar a verdades y a certezas. Sin embargo, el problema con el dogmatismo es que una vez que se establece esa verdad, se convierte en algo indubitable, se convierte en algo inquebrantable y por supuesto esto evita que el conocimiento pueda seguir evolucionando. Claro, estoy siendo demasiado drástico, pero justo lo que quiero es marcar el contraste entre una y la otra, ¿no? Ahí hay muchos matices que habría que revisar con mayor cuidado y con mayor detalle. Otro posicionamiento es el idealismo, y aquí cambiamos un poquito la situación porque ya no solamente el debate se centra entre si es posible o no es posible. Aquí tiene que ver con el cómo es posible hacerlo, ¿no? Y entonces el idealismo lo que dice es que podemos conocer, pero que este conocimiento se genera a partir del espíritu, a partir de lo que nosotros construimos como sujetos de la realidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar viendo un rayo caer, ¿no? Del cielo, aparecer el rayo en el cielo, y yo puedo decir que es Dios enojado. Y entonces es mi comprensión, a eso se refiere con lo del espíritu, mi comprensión, mi capacidad de entendimiento están construyendo esa realidad. Entonces yo conozco lo que soy y no solamente tiene que ver con lo que es, ¿no? Entonces, obviamente se darán cuenta que esto hace mucho más compleja la construcción del conocimiento de lo que nosotros estamos acostumbrados a tener, ¿no?
El opuesto entonces sería el realismo, en donde nosotros solamente podemos conocer aquello que es real. ¿Cuál es la situación aquí? Que, por ejemplo, si yo me paro en la posición de que solo podemos conocer lo que es real, significa que solamente podremos conocer aquello que pueda ser tocado, que pueda ser olido, que pueda ser visto, que pueda ser materialmente y empíricamente abstraído por mis sentidos. Pero esto deja de fuera muchas otras situaciones que no necesariamente son, no tienen esa tangibilidad, pero que no dejan de existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el amor, por ejemplo, si quisiéramos hablar del valor de la honestidad, que si quisiéramos hablar de situaciones que pudieran ser mucho más abstractas que este mero ejercicio de lo real desde estas lógicas de lo material. Entonces, desde este punto de vista, podemos ver cómo el idealismo y el realismo, pues, de alguna manera se confrontan también en la forma en la que comprenden la construcción, la posibilidad de conocer, ¿no? Dicho esto, y por otro lado, lo que nosotros tenemos es que, o a lo que vamos a llegar es a que existen diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, los tres básicos son el conocimiento empírico, también es conocido como conocimiento vulgar, y que es aquel que se obtiene por medio de la experiencia, es decir, este es el que vamos construyendo día a día de acuerdo con lo que vamos viviendo, que explica nuestra vida cotidiana y nuestro mundo rutinario, pero que no tienen ningún sustento, que no tienen ningún proceso de construcción, sino que simplemente lo vamos aprendiendo, ¿no? Con H intermedia conforme vamos viviendo. Mientras que el filosófico lo que hace es que cuestiona este conocimiento vulgar, reflexiona en él, de él, ¿no? Y genera un conocimiento más de tipo, pues eso, reflexivo, ¿no? Que cuestiona, que desarrolla estos conocimientos vulgares. Y el tercero, pues es el conocimiento científico. Cuando estos dos anteriores es pasado por un método y este método le da cierto rigor, le da cierta validez, le da cierta veracidad, pues justo porque para eso fue creado el método científico, ¿no? Entonces, una vez que nosotros logramos no solamente abstraer, no solamente reflexionar sobre lo que estamos conociendo, sino que logramos demostrar el conocimiento, en ese justo momento nosotros estaríamos desarrollando un conocimiento de tipo científico. Entonces, vean cómo el conocimiento dentro del derecho puede pasar por estas tres áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente cuando dice, eh, pero el derecho de qué sirve si de todas maneras el derecho está ahí escrito, pero nadie lo respeta. Ese es un conocimiento empírico. Una, pues porque seguramente, muy probablemente lo habré visto, conoceré alguna historia, alguien me lo habrá contado, conoceré algún caso o me paso en un juzgado, pero eso no significa que en todos lados sea igual. Eso no significa que esa regla se cumpla en todas partes. Eso es simplemente una experiencia que estoy teniendo. Entonces yo me puedo poner a pensar en el por qué será que la gente o por qué será que el derecho se percibe como no aplicado, ¿no? ¿Por qué será que la sociedad percibe que el derecho es inútil, que no funciona? Y entonces yo ahí podría empezar a desarrollar reflexiones acerca de la redacción del derecho, acerca de qué tanto la gente lo conoce, acerca de qué tanto la gente conoce la realidad en un juzgado, o si realmente, por ejemplo, pues a lo mejor no es que el derecho no sirva, sino que cuando nos pasa algo, la gente no va y demanda, entonces no se hace justicia, pues porque dicen, no, ¿para qué voy a ir a hacer eso? Si de todas maneras el derecho no se cumple, nada más está ahí escrito. Entonces, ¿para qué voy y me gasto en un juzgado? Entonces, este tipo de cosas yo puedo empezarlas a reflexionar y eso me llevaría a un conocimiento filosófico. Pero para que todo esto se convierta en un conocimiento científico, yo tendría que pasar esto a través del método científico, planteando un problema, planteando una hipótesis, desarrollando un medio de comprobación o demostración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podríamos tener un montón de investigaciones que pueden derivar de estas simples frases que acabo de expresar. Y entonces aquí ya podemos empezar a observar que en el derecho nosotros necesitamos una metodología jurídica para lograr construir estos conocimientos pues, específicos de la ciencia del derecho.
Y entonces, bueno, ¿qué es la metodología jurídica? ¿Cómo se compone? ¿Cómo podemos irla comprendiendo, ¿no? De entrada, pues hay que entender que la metodología jurídica tiene un objeto de estudio y este objeto de estudio normalmente o regularmente, mejor dicho, va a ser un orden jurídico determinado. Y cuando se refiere a determinado, se refiere a que se va a dar en un tiempo y en un espacio concretos, ¿no? Es decir, la metodología jurídica puede ser aplicada, por ejemplo, a la ley del Seguro Social Federal. Entonces tiene un contexto determinado. Y yo puedo decir vigente al año 2023. Ese es un tiempo determinado. O quizá yo quiero hacer un análisis de cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado las instituciones jurídicas de la ley del Seguro Social desde el año 1900 hasta el año 2023. Y entonces vamos determinando siempre tiempos y sociedades concretas. Su objetivo, pues resolver problemas jurídicos concretos. ¿Para qué más haríamos investigación en el campo del derecho si no fuera como para resolver estos problemas que la aplicación e interpretación de la norma nos van generando conforme la vamos aplicando, ¿no? Y la vamos llevando a la práctica dentro de los diferentes ámbitos en la que los operadores jurídicos trabajan. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Cómo lo hace? Normalmente a través de la interpretación, por eso tanto énfasis en la lógica, ¿no? En la lógica formal y la lógica informal, porque normalmente este conocimiento nosotros lo generamos por medio de interpretar la norma y también lo podemos obtener por medio de la aplicación de la norma, ¿no? Que es justo lo que hacen, por ejemplo, los jueces, los ministros, ¿no? ¿Cómo se construye? Como les decía hace un rato, a través de la argumentación jurídica. Acuérdense que los licenciados en Derecho tenemos diferentes ámbitos de operación. Podemos, por ejemplo, trabajar como abogados litigantes, podemos trabajar como juristas, que son todos los jueces, ¿no? Y juezas. Podemos trabajar dentro de la administración pública, ayudando en la asesoría de construcción de política pública, por ejemplo, o simplemente construyendo acuerdos, analizando situaciones laborales, cuestiones como estas, ¿no? Podemos trabajar en la academia jurídica, en la academia del derecho, es decir, en la docencia, en la formación de abogados nuevos, etcétera. Y yo lo que quiero que vean es que la gama del operador jurídico, así se le denomina como el genérico, ¿no? Es el operador jurídico, el operador del derecho. La gama en la que nosotros podemos operar es bastante amplia. Entonces, todas estas gamas permiten que los profesionales adquieran la capacidad, perdón, del raciocinio y por ende de generar razonamientos con relación a la norma. Esta es justo la materia prima con la que nosotros vamos a generar nuestras argumentaciones. Claro, esto sujeto a, digamos que la trinchera desde la que estamos operando, ¿no? Porque a veces las lógicas desde las que razona y argumenta un jurista es muy diferente a las formas en las que razona y argumenta un litigante. Y claro, eso lo podemos ver de manera práctica en los juicios y en los procesos que se siguen, ¿no? Porque al final es eso, entrar a debate o que los argumentos entren a debate. Eso es. Entonces, bueno, la idea es que el conocimiento jurídico y la metodología jurídica se van construyendo a través de estas capacidades de argumentación y razón. Y entonces, bueno, esto nos tiene que llevar a que los operadores jurídicos, los operadores del derecho, necesitamos de contar, ¿no? Con una técnica jurídica que nos permita llevar en práctica, es decir, saber poner en práctica nuestra capacidad de argumentar y razonar, ¿no? Y bueno, esto nos hace caer en que existen problemas jurídicos. Claro, esto no habría que confundirlo con el hecho de cuáles son los problemas que se pueden trabajar en el derecho, porque son tan y tan amplios y tan diversos como la misma norma y como los mismos casos que se puedan presentar. O sea, ahí no vamos a poder nunca tener como una cantidad determinada o una delimitación establecida de los problemas que se pueden presentar en el derecho. Pero sí es importante comprender que el problema que se asume o que se estudia desde la metodología jurídica, pues puede venir de dos fuentes.
Por un lado, puede venir de la reflexión y cuestionamiento de las mismas instituciones jurídicas, es decir, que aplicando procesos de lógica y razonamiento, yo cuestione alguna institución jurídica, el matrimonio, el divorcio, la pensión, los alimentos, etcétera, ¿no? Yo puedo cuestionar, es decir, como aplicarle la teoría a la institución y a partir del razonamiento y la argumentación, cuestionar. O bien, en la aplicación, ¿no? Cuestionar, pero en la puesta en práctica. Porque entonces ahí es en donde yo puedo decir, intenté aplicar esta norma a este caso, pero resulta que no funciona y no funciona quizá porque la norma no es suficiente o no abarca suficiente para este caso que se da en la realidad, ¿no? Y entonces vean cómo hay dos vías que son preponderantes, ¿no? Es como cuestionar desde la teoría a la institución jurídica o aplicar en la práctica, perdón, cuestionar en la práctica a la institución jurídica. Y entonces ambos caminos son tan válidos y tan valiosos, no existe uno que sea mejor que el otro, simplemente existen, ¿no? Coexisten. Entonces, ambos son determinantes del problema jurídico. Y aquí, les reitero, la diversidad es amplísima, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que nosotros vamos comprendiendo cómo se construye esto del conocimiento, el conocimiento jurídico, cómo aplica la metodología, etcétera, entonces ya podemos caer en hablar un poco acerca de la ciencia jurídica. Porque les decía, bueno, una vez que nosotros hemos desarrollado todo este conocimiento, una vez que nosotros hemos demostrado, lo hemos pasado por un método, entonces ya lo podemos integrar a este gran cuerpo de conocimientos que se denomina ciencia y específicamente a la ciencia, en este caso, a la ciencia jurídica. Y entonces, bueno, dicho esto, la ciencia jurídica, como ya podremos ir dando pistas, la ciencia jurídica pues es eso, un conjunto de disciplinas que tiene el derecho y que tienen en común un objeto de estudio, la norma. Entonces, bueno, de ahí que aparezca la filosofía del derecho, aparece la teoría procesal, aparece el derecho penal, aparece el derecho civil, etcétera. Todas estas normas, perdón, ramas, disciplinas, subdisciplinas que nosotros conocemos y que van alimentando a la ciencia jurídica como un genérico, ¿no? Y entonces, bueno, también debemos entender que la ciencia jurídica se alimenta del estudio del derecho positivo y evidentemente de la estructura del derecho, ¿no? O sea, es cuestionar lo que les decía, la práctica y cuestionar la parte teórica del mismo derecho, de su aplicación, y por otro lado es el cómo está estructurado este derecho, ¿no? Y que puede ir desde su redacción, en dónde está ubicado dentro de la norma, en qué norma se encuentra, si es orgánica, si es complementaria, etcétera, etcétera, ¿no? O si es un artículo transitorio, etcétera. Aunque hay que recordar, o mejor dicho, quiero poner aquí como en tema, ¿no? Que la ciencia jurídica, pues finalmente también es un concepto que tiene que ver con que sea aceptado. Mm, aquí hay una cuestión interesante. La ciencia, de alguna manera, se vuelve vigente de acuerdo a la aceptación que hay de ella. Por ejemplo, le voy a llevar otra materia, pero de repente los científicos aceptaron que la teoría tomista, ¿no? De la física era la base de la comprensión de todo. Y así se empezó a construir la ciencia física. Después llegó Einstein y dijo, no, está el relativismo. Y entonces aceptaron este otro enfoque y la ciencia se modificó. Y luego llegó alguien y dijo, no, está también esta ciencia, esta parte de la física que es la cuántica. Y entonces se empieza a construir, se modifica y se empieza a construir el conocimiento en esos nuevos discursos, ¿no? Lo mismo sucede con el derecho. De repente el derecho fue garantista, de repente el derecho fue proteccionista, de repente el derecho fue con enfoque basado en derechos humanos, y entonces las ideologías de los científicos y de quienes hacen ciencia se van transformando. Obvio, esto no simplemente tiene que ver con cuestiones de ideales, tiene que ver con los nuevos hallazgos que se van dando dentro de la indagación, la investigación que se genera. Entonces, cuando se generan estos cambios, ¿no? De modelo, ya lo veíamos, recuerdan la semana pasada con autores como Kuhn,
Cuando se generan estos cambios, Popper, perdón, cuando se generan estos cambios, también la forma de concebir a la ciencia cambia. Entonces, evidentemente, el concepto ciencia jurídica, pues, tiene mucho que ver con los juegos de persuasión, ¿no? Que se van dando en los hallazgos de la ciencia y, por lo tanto, el contenido, ¿no? El contenido de los conocimientos que se van integrando se va transformando. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esto. La ciencia se transforma, la ciencia cambia y eso es algo natural de la misma construcción del conocimiento. Y bueno, creo que es un poco un ejemplo de esto y que también sirve como para entender cómo se ha ido desarrollando la ciencia jurídica. Pues nosotros aquí podemos ver que existen modelos de ciencia jurídica y estos modelos de ciencia jurídica pues han ido dando pues justo esto, base a qué tipo de conocimientos se van construyendo, se van integrando. Y entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, el primero es la ciencia jurídica normativista, que bueno, ahí lo que se busca es poder describir conjuntos de normas, ¿no? Si se dan cuenta aquí la intención y el conocimiento está más basado en procesos de descripción de la norma, o sea, es como estudiar lo que existe, ¿no? Y describirlo, simplemente. Por otro lado, la ciencia jurídica realista lo que hace es criticar al modelo de norma, ¿no? Aquí es en donde podemos brincar, por ejemplo, del garantismo a el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? El modelo que se aplica para construir la norma y comprender la norma y aplicar la norma. La dogmática jurídica argumentativista, pues lo que hace es como abrir estos debates entre si la norma jurídica, su aplicación e interpretación, pues es o debe ser científica. ¿Se acuerdan que ya en alguna clase platicábamos que hay defensores de que esto no puede ser porque nosotros no podemos hacer experimentación, tenemos que revisar los casos concretos de manera aislada, pero que hay ramas como el derecho penal, pues que sí busca manejar hipótesis, pruebas, experimentaciones para poder demostrar lo que se pretende demostrar, ¿no? Entonces, bueno, estos debates siguen abiertos, pero es pues, otro modelo que habría que revisar. Y los dos últimos, bueno, pues está la dogmática jurídica realista tecnológica. Y entonces aquí lo que se hace, aquí creo que hay un antecedente que requieren conocer. Cuando surgió todo este movimiento teórico, porque el movimiento de construcción de los derechos humanos pues antecede, ¿no? Pero el movimiento teórico, que es más o menos por ahí de los 70s, se empezó a cuestionar acerca de los casos que los abogados revisan. Y entonces se clasificó en casos fáciles y en casos difíciles. Y entonces lo que se decía, bueno, pues casos fáciles, pues estoy poniendo ejemplos nada más, ¿eh? Una sucesión intestamentaria. Porque, pues, perdón, testamentaria, pues porque ahí no hay gran cosa que hacer, o sea, simplemente se trata, o sea, de hacer me refiero a cognitivamente, ¿no? Se abre proceso, se sigue proceso y tienes que llegar a la solución porque hay un testamento de por medio y pues no debería haber ninguna complicación. Pero un caso difícil es aquel en donde juegan aspectos como, ¿se acuerdan que en alguna clase les decía, pensemos en una persona mayor de edad que quiere demandar paternidad, pero el padre murió? Y entonces aquí habría que cuestionar si existe, si persiste un derecho de la persona a demandar esa paternidad. Si le sobrevive después de la muerte del presunto padre, ¿y qué derecho es vulnerado? Y aquí esto es más interesante. ¿Qué derecho tiene mayor valor? ¿El de esta persona que quiera demandar o el de los familiares de la persona que falleció? ¿Puede? O sea, ¿puede, por ejemplo, venir y tal vez demandar herencia? Son cosas, son casos más difíciles porque requieren de un proceso de reflexión, razonamiento y argumentación mucho más profundo. No quiere decir que no lo tenga el caso de la sucesión testamentaria. Hay que argumentar para presentar la demanda, pero está dado, vamos, o sea, es algo más mecánico y lo estoy explicando con estas palabras para hacerlo comprensible. Pero la intención es como diferenciar entre casos que son como más simples que otros. Y entonces, bueno, aquí lo que la dogmática jurídica tecnológica hace es justo teorizar acerca de cómo solucionar estos casos difíciles. Un ejemplo de esto es Robert Alexi, que tiene un trabajo muy fuerte sobre esto. Y bueno, él lo que dice es, y de ahí sale este concepto de la ponderación, ¿no? Él marca dentro de sus textos
un caso que él utiliza para desarrollar sus argumentos y él dice, bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, en estas situaciones en donde ciertas religiones prohíben la transfusión sanguínea? Y dice él, aquí aparecen dos derechos humanos, ¿eh? Y se supone que los derechos humanos pues son interdependientes, no pueden ser valorados o no deberían ser valorados de forma diferente, todos tienen el mismo peso, todos son derechos humanos, etcétera, todo lo que ya sabemos de ellos. Pero dice, aparece el derecho humano a la religión, a la expresión religiosa, y aparece el derecho humano a la vida, y aparece el derecho humano a la salud. ¿Y cuál es más valioso? Porque todos son derechos humanos, ¿no? Y entonces, si por ejemplo nosotros dijéramos es más valioso el derecho humano a la vida, significa que yo tengo que vulnerar, ¿no? Yo, institución médica, tengo que vulnerar el derecho humano a la religión de la persona, su libre expresión de la creencia, de la expresión religiosa, para salvarle la vida. Y entonces se vuelve ya más difícil. ¿Y qué tanto el Estado tiene que intervenir? Y si puede o no puede, o tiene que abstenerse, etcétera, ¿no? Pensando que, por ejemplo, esta situación se presentara en el IMSS. Entonces ahí estamos ya ante situaciones que pueden llegar a ser casos difíciles, ¿no? Y ahí les recomiendo esa lectura para que ustedes puedan tener mayor acercamiento a esto. Y finalmente, pues la dogmática jurídica crítica, que aquí la idea es, y que es muy interesante porque los autores en este ámbito lo que hacen es decir, el derecho y la política pública coexisten y se encuentran incluso no solamente en coexistencia, sino que se encuentran coligados. Uno nace del otro y en todo momento se van a mantener eh, pues unidos. Y la cuestión es que el operador jurídico comprenda que o sea, el operador jurídico y el político comprendan esta existencia, porque entonces a partir de esto se tiene que realizar la instrumentación. No podemos instrumentar, por ejemplo, política pública sin comprender el derecho que está detrás y que lo está sujetando o que está sujetando a esa política. Y tampoco podemos pensar en que solamente se puede hacer solamente lo que la norma establece, porque probablemente existan problemas sociales que deban ser atendidos, pero que no están previstos en la norma. Entonces, tampoco el Estado puede estar inactivo ante esto simplemente porque no aparece, ¿no? Entonces, esta es como una de las nuevas relativamente tendencias de los modelos de ciencia jurídica, pero que se encuentra en un fuerte desarrollo y que es sumamente interesante. Pues bien, con esto estaríamos terminando esta tercera sesión. Nos quedaría una más y pues no me restaría más que esperar que la sesión les haya sido de interés y de utilidad y desearles un excelente proceso de aprendizaje. Hasta pronto.